pero sobre todo compartir este momento con tan hermosas personas, de las cuales he aprendido a lo largo del tiempo que me han invitado. Felicidades, y para mí es un honor, y les decía, me dejaron muy alto esto, demasiado caliente, muy fuerte, ya si no me entienden, ya pues ya, lo pendejo ya siempre no se quita. Allá cada quien. Me dieron un tema y de verdad quien me precedió dejó el parteaguas para precisamente iniciar con lo que yo quería. Me deja la impactante realidad del alcoholismo. Estamos en un lugar donde precisamente muchos de ustedes iniciaron a la edad entre los 12, los 14, los 16 años. Empezaron en una secundaria por curiosidad, porque los mataba la angustia de hacerse hombres y de andar con el pilín de fuera. Les encantaba el placer y las chaquetas, les encantaba andar espiando a las chamacas, pero hubo alguien mayor, hubo alguien que los atrapó más fuerte, y fue el alcohol, y fue la marihuana, y fue la cocaína. No contaban con ese placer todavía más envolvente. Entonces de verdad me dejó este inicio, y yo decía, estamos en una secundaria donde si yo me voy a la parte de los expedientes como psicóloga, les puedo decir que casi siempre la edad de inicio es entre los 12 a los 15 años. Cuando me dicen el tema, la impactante realidad del alcoholismo, me quedaba yo pensando, efectivamente, ¿cómo detengo a un joven que tiene curiosidad? ¿Cómo detengo a un joven que tiene adicción al placer? Y hablo ese placer que inicia con la masturbación, que inicia con la calentura de besarte, de abrazarte, de conocer tu sexualidad. Y obviamente ahí entra el mundo de las drogas, y obviamente ahí entra esta parte de conocer a todo lo que nosotros sabemos como alcohol y drogas. ¿Y saben cuál es lo más triste? Cuando yo encuentro en terapia y me dicen esta partecita, ustedes, y que la escucho y de verdad, y es en esos momentos en los que estás apegado a fantasías sobre lo que la vida debería haber sido o debería de ser. Quiero que recuerdes que no puedes rehacer ni el pasado ni adivinar el futuro. Que me encuentro con ustedes diciendo, yo no hubiera querido ser lo que soy yo. Hoy no le hablo al viejo alcohólico en abstinencia. Hoy no le hablo al viejo que sigue sufriendo por el placer. Hoy le hablo a tu adolescente, a tu niño interior. A ese que tuvo curiosidad por la pornografía, a ese que tuvo curiosidad por las drogas, y que el día de hoy en terapia, en tribuna, hubiese no querido conocer. ¿Por qué? Porque no sabemos todo lo que nos deparaba, porque no sabemos todas las consecuencias. Desgraciadamente, somos más adictos al placer que a esta parte del efecto del alcohol. ¿Y por qué se los digo? Porque en terapia me encuentro todavía aquellos que han tapado la botella, aquellos que han dejado de fumar, aquellos que han dejado de consumir sustancias, pero me encuentro todavía al calenturiento, al viejo calenturiento que escribe a 1,000 mujeres en las redes sociales. Me encuentro al calenturiento que saca el pilín a cual primera oportunidad tiene, porque me encuentro a esa persona que todavía sigue no haciéndose responsable de lo que tiene en casa, porque me encuentro todavía al que es adicto a seguir pidiendo prestado, así como cuando la tía estaba alcoholizado o drogado, porque me encuentro al mentiroso, al mañoso, que está viejo, que ya tiene 20 años de sobriedad, 10 años de sobriedad, y sigue siendo una mierda. Todavía me lo sigo encontrando en terapia, porque no ha trabajado con ese adolescente
muy amablemente me acompañaron. Johanna no me dejará de mentir, y le llegaron unas piedras, él casi nunca le llegan. Que me encontraba con los viudos de Alcohólicos Anónimos. Me encontraba con los viudos de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? Porque seguían siendo berrinchudos, caprichosos, perezosos, ¿sí? Y me encontraba este ser infantil. Ya tienes más de 30 años y sigues siendo inmaduro. Ya no puedes poner ese pretexto. ¿Por qué es impactante la realidad del alcoholismo? Porque no se acaba cuando tapas la botella. Se va a trabajar cuando agarres a tu niño interior, cuando agarres a tu adolescente, cuando agarres a ese personaje que no ha podido recuperarse. Escuchando a psiquiatras en los podcasts para preparar su tema, dos de ellos decían: el alcohólico, esta problemática del alcoholismo, pues no son parcialmente responsables, no son responsables en su totalidad, efectivamente, porque tenemos una herencia, porque tenemos patrones en los cuales nos enseñaron. Tenemos una herencia a padres alcohólicos, madres alcohólicas, consumidores de sustancias, porque tenemos patrones donde vimos al padre mentiroso, al padre golpeador, porque tenemos algo que nos producía satisfacción y era alejarnos de casa, y entonces llegábamos aquí, a la secundaria, y entonces nadie quería llegar a su casa porque había un desmadre, y entonces todos queríamos estar aquí, y aquí era muy rico porque nos veían guapos, no estaban chimuelos como ahorita, ¿verdad? Sin ofender, por ahí se le falta bien un diente. También no estaban panzones, no les dolían las rodillas, no andaban hipertensos, no tenían la diabetes, dicen ustedes, el azúcar, ¿sí? Y otras tarugadas que traen por ahí, como que ya no se les para el pirrín. Eso es una realidad y no mientan. Esa es la realidad del alcoholismo, ¿sí? La fuente de satisfacción era esta: alejarnos de lo que estaba allá afuera. La fuente de la satisfacción era no llegar a la casa, el no ver a la mamá, el no ver al papá. Esa era la fuente de satisfacción, y esa fuente de satisfacción se producía en el cerebro, y entonces mi cuerpo, mi ser se adaptaba a estar aquí. ¿Y quién me entendía? ¿Quién me comprendía? Pues obviamente que nosotros, los chicos, los jóvenes. Y entonces encontrábamos que nos producía placer el alcohol. ¿Por qué tiene un impacto realmente poderoso? Porque inicia en la etapa más inocente de nosotros, porque inicia en la etapa más pura, y lo conocemos como nuestro mejor aliado. Lo conocemos como el aliado que nos aleja de la realidad de la casa, de la realidad del hogar. Y entonces nos quedamos aquí. Y si las canchas de muchos lugares donde ustedes estuvieron, si los ríos, si alguna casa de algún compañero hablara, ustedes en ese momento desahogaban sus penas, cuando eran adolescentes, cuando eran jóvenes, y hablaban de sus necesidades, y hablaban de lo que les pasaba en el hogar. ¿Qué pasa con ese adolescente? Ese adolescente se va gestando una personalidad, y llegamos a lo que hoy día tenemos. Tenemos al alcohólico activo o al alcohólico sobrio con una personalidad narcisista, con una personalidad pedófila, con una personalidad psicópata, iracundo, violento, celoso, mandilón, perezoso, y algunos otros, sin ofender, hiperactivos. No pueden estar quietos, necesitan dinero y pasan parados sacando copias. En esta parte nos encontramos una disfunción. Cuando nosotros encontramos esta disfunción y nos damos cuenta que todo lo que nosotros vivimos ya no era funcional, que el estar aquí alejado de casa me traía las mismas broncas que estar allá, empezamos a darnos cuenta que ya no tenía sentido nuestra vida. Empezamos a darnos cuenta que quien estaba reinando era la sustancia, era el alcohol.
Otra de las cosas que pasa con la impactante realidad del alcoholismo era el esfuerzo. Si te decían que ibas a ir a beber a Acapulco, el alcohólico se va hasta Acapulco con 100 pesos, con 200 pesos, ¿sí? Se va hasta Acapulco. Está peor, yo creo que Joan Sebastián le hizo la canción a ellos: cruzaré los montes, los ríos, los mares. El caso es que se iba a beber. No importa que después se viniera a gatas, pero se iba. Había la parte de una incapacidad. Ese alcohólico ya no sabía lo que hacía. La fuente de la satisfacción se produce en tu cerebro y entonces ya no puedes parar. 1, 2 o 3. En esta realidad, desgraciadamente, nos encontramos con que hasta la fecha tenemos un alcohol maravilloso, unas botellas preciosas, tenemos hombres que beben pagando 1,000, 2,000, 3,000. Me han dicho, chicos, gastamos 10,000, 20,000 pesos en la expo en Arcelio. Tenemos esta parte donde lo que nos nace es el ego. Lo que nos nace beber es el ego, esta parte de quién tiene más, aunque después andes echándole agua o le andas echando jugo con alcohol etílico. Pero primero era presumir. Y en esto, ¿por qué les decía que no podemos todavía asimilar? Tenemos entre el 40 y el 50% de accidentes de tráfico y todavía el alcohol y el consumo de sustancias no es una realidad como un problema, lo vemos como algo menos. El 15% los problemas laborales y actualmente tenemos el 50%.